La evolución es algo fascinante. Es el motor capaz de conseguir que pequeños pececitos que viven en el océano, al cabo de muchas generaciones, hayan conseguido colonizar tierra firme y esparcirse como si siempre hubiesen estado allí. De peces a anfibios, de anfibios a reptiles, de reptiles a mamíferos, y luego algunos de esos se pusieron de pie y colonizaron el mundo entero. Malditos K-popers, pero una vez llegamos a coronarnos como reyes del mundo, ¿hemos seguido evolucionando? Esta es una pregunta muy interesante y que tiene mucho debate detrás. Cualquier pensaría que una vez aprendimos a cultivar los prados y criar animales, ha habido pocos cambios entre los humanos. Y eso no es enteramente cierto. El ejemplo más práctico, pero no el único, es nuestra capacidad excepcional para seguir bebiendo leche aún siendo adultos. En todos los mamíferos, las madres dan de beber leche a sus crías para aportarles los nutrientes que necesitan. La leche de estas madres está cargada de unos azúcares que le dan la energía a sus hijos, la lactosa. Y estos bebés mamíferos pueden transformar esta lactosa en azúcares más simples para que su organismo los pueda absorber. Esto es posible gracias a una enzima llamada lactasa, pero una vez estas crías crecen y son adultas, la lactasa en su cuerpo desaparece, ya que no van a beber más leche y por tanto producir lactasa les es inútil. Pues resulta, y aquí lo interesante del tema, que en las poblaciones de humanos europeos apareció una variación del gen que produce la lactasa que les permitió a los adultos seguir produciendo esta enzima aunque no estuviesen en la edad de lactancia. Esta variante del gen surgió a la vez que se empezaron a domesticar los primeros animales que producían leche, hace unos 5.000 o 10.000 años. Y fue tan relevante que actualmente el 70% de los europeos occidentales tienen esta variante, mientras que prácticamente es inexistente en regiones como Asia o África. Pero si nos fijamos en los pueblos de Europa del Norte, este porcentaje es incluso mayor y se puede alzar por encima del 95%. Y es que la posibilidad de poder tomar leche como adultos no solo les aportó un extra de energía a estas poblaciones, sino que les aportaba vitamina D, esencial si no hay tanto sol como en el sur, pero también era una alternativa muy buena a tomar agua, que podía estar contaminada. Así que de todos los mamíferos del mundo, solo los europeos pueden beber leche. Nada mal. Bueno, pero esto pasó hace miles de años, dirás. Pero yo te hablo de ahora, que desde que apareció la revolución industrial no ha habido evolución. Pues tengo un ejemplo muy bueno para mostrarte que estás equivocado, y está relacionado con una enfermedad que seguro que conoces, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está relacionada con un aumento del azúcar en sangre debido a una resistencia celular a la presencia de insulina, la hormona que precisamente se encarga de meter el azúcar dentro de las células. Y este incremento de azúcares puede tener efectos perjudiciales para la salud. Seguro que todo el mundo aquí conoce a la hiperactina. Ella lo explicó muy bien en un vídeo que os dejo por aquí, así que si queréis saber más, cuando acabe el vídeo, sobre todo, cuando acabe el vídeo, y le habéis dado like, y os habéis suscrito, pues podéis ir a verla. Pero volvamos a lo que nos interesa. Sí, estoy soltero. Que no era eso. Vale, perdón. Y es el caso de los indios Pimas y el porqué tras su alta proporción de población con diabetes tipo 2. Resulta que esta población autóctona de Norteamérica vivía sobre todo de cultivar maíz. Vivía en una zona semiárida y conseguían regar sus cultivos gracias a algunos ríos que irrigaban la zona. Fue entonces cuando en el siglo XIX los colonos americanos decidieron cambiar el transcurso de los ríos en su propio beneficio, cosa que acabó con el sustento de los indios Pima. Ante la gran hambruna que acechaba a los indios Pima, solo aquellos que emitían más insulina desde su páncreas y por lo tanto absorbían más eficientemente los azúcares de la poca comida que tenían, sobrevivieron para tener hijos. Y al tener hijos pasaron esta característica de generar más insulina a la siguiente generación. Pero, ¿qué conlleva todo esto? Si emiten más insulina de lo normal, a la larga sus células conseguirán antes esta inmunidad ante la insulina y por lo tanto serán más propensos a tener diabetes de tipo 2. Y aunque la diabetes es un problema médico que es negativo para la salud de cualquier persona, sus síntomas aparecen ya en la madurez
y por lo tanto a estas alturas ya tenían hijos que podían perpetuar este linaje de diabéticos. En la actualidad, y ya habiendo pasado esta fuerte hambruna que sufrieron en el siglo XIX, los indios Pima tienen una proporción de diabéticos de más del 40%. Gracias, Darwin. What the fuck? Si no es mi culpa. Oh, The Science, pero esto es todo muy antiguo. Yo digo ahora, en el siglo XXI, no hay evolución de los humanos. Vaya, vaya, estás hecho todo un hater. Pues a ver qué me contestas a esto. Actualmente uno de los elementos que más cambio generan en las poblaciones humanas son las enfermedades. Sí, todos hemos pasado ya por una pandemia mundial, pero aunque esto seguramente sí que tenga alguna repercusión en el futuro de nuestra especie, aún es muy pronto para ver sus efectos. Y tampoco es el ejemplo del que quería hablar. Quiero hablar de la malaria. En las zonas de África Central, en las últimas décadas, ha habido una fuerte transformación de los bosques en áreas de cultivo, cosa que ha llevado a un incremento de mosquitos en la zona, y eso a su vez ha hecho que aumentasen los casos de infección por malaria, ya que esta enfermedad utiliza los mosquitos para transmitirse. Pero por extraño que parezca, el aumento de estos casos de malaria está estrechamente relacionado con el aumento de otra enfermedad que a priori no tiene nada que ver: la anemia falciforme. La anemia falciforme es un trastorno que modifica la forma de los glóbulos rojos o eritrocitos para que obtengan esta forma de hoz. Eso dificulta el paso de los glóbulos rojos a través de los vasos sanguíneos y puede tener graves consecuencias: muerte de los eritrocitos, que puede causar anemia, problemas de visión, de crecimiento, problemas en el bazo que pueden causar infecciones, etc. ¿Y cuál es la relación entre esta anemia y la malaria? Pues resulta que la forma errónea de estos glóbulos rojos dificulta la entrada de la malaria a tu cuerpo. Esas personas que no tienen el 100% de sus eritrocitos en forma de hoz, ya que entonces están muy jodidos y no sobreviven, pero sí una gran parte de ellos tienen mayor resistencia al parásito. Y es por eso que la anemia falciforme está tan extendida por todo África. Ya, pero allí no viven tan bien como aquí. Yo me refería... Que sí, que no me cuentes tu vida. Hay muchos ejemplos de selección natural en poblaciones occidentales. Por ejemplo, se ha visto que el 13% de las poblaciones europeas tienen un gen de resistencia contra el SIDA, que se espera que se extienda mucho en los años venideros, pero también se cree que el nacimiento de gemelos incremente en un futuro no muy lejano. E incluso otro ejemplo sería que, sabiendo que los cambios socioculturales están retrasando la edad para ser madre en Occidente, el que una mujer pueda ser fértil durante más tiempo es algo que parece que se está seleccionando para el futuro. Sé que todas estas características que parece que la evolución está seleccionando para nuestro futuro son un poco decepcionantes. Todo el mundo preferiría tener superpoderes a poder tomar leche. En cualquier caso, aunque la evolución no parezca que tenga a priori un efecto muy fuerte sobre las sociedades humanas, sigue funcionando sobre ellas. Y hasta aquí las pequeñas cosas de la vida. ¿Qué sabe un biólogo? Tú ahora solo relájate, dale un like y suscríbete. Y mírate alguno de estos vídeos relacionados que te dejo por aquí. Y nos vemos la próxima vez que hable The Science.